Bueno, estoy un poco nervioso, no estoy acostumbrado a este tipo de encuentros con personas tan importantes, sobre todo en el sector educación. Primero, un agradecimiento a los que me han convocado y realmente es un placer poder escribir sobre estos temas de Pablo Freire, educación a distancia. Y yo, mi artículo puse Freire, educación a distancia en momentos de pandemia y de neoliberalismo. Yo creo que estos dos términos, pandemia y neoliberalismo, se han asociado lamentablemente en estos últimos años y se han transformado en, podríamos decir, en dos pandemias, si bien son muy diferentes una de otra. Este, no podemos dejar de hablar de Pablo Freire y en educación a distancia sin hablar del neoliberalismo, donde, digamos, se ha propagado prácticamente por todo el mundo el sistema neoliberal, el ultracapitalismo que estamos viviendo en todos los países. Bueno, en mi trabajo para hablar de Freire y educación a distancia, un recuento de toda la propuesta de Pablo Freire, identificando sus principales aspectos, donde señala que la educación tradicional es verticalista, autoritaria, unidireccional, individualista, competitiva, dominadora, uniformadora, excluyente, educadora, sin respeto por las diferencias y priorizando el orden y la disciplina. Digamos, Freire se dedicó primero a profundizar en esta definición de la educación tradicional para luego ir comenzando a diseñar lo que podría ser una educación alternativa. Yo en el trabajo creo que dejo trascender que lamentablemente se ha avanzado muy poco en esta propuesta freiriana en el aspecto de educación presencial y en el resto de las formas de educación, a distancia, en red, virtual. Y también aclaro que no diferencio educación presencial de distancia, virtual o en red, sino que hablo y pienso en la educación y en la alternativa que Freire ha elaborado para la educación superando a la tradicional. Bueno, hago un recuento de cómo fue evolucionando y enriqueciéndose los aportes de Freire. Menciono a distintos autores. Rescato sobre todo la propuesta innovadora, no tan innovadora, pero innovadora de Freire, de un cambio de actitud necesaria en los docentes, que es un cambio también de valores en los docentes cuando practican educación. Y lo centraliza fundamentalmente en la humildad y en el respeto por los conocimientos de los saberes del otro. Esto lo podemos unir a la preocupación de Humberto Maturana, que hace poco falleció, cuando destaca al otro, ¿no? O sea, y no solamente habla del otro, sino que nos dice y nos habla del legítimo otro. Y cuando uno, como docente, considera al estudiante como legítimo otro, no solamente como otro. Y profundiza en la visión ética que uno tiene o debe tener respecto al otro. Ha habido luego aportes últimamente, pero los que vienen de la cuántica, aparecen unas nuevas definiciones que podemos adaptar a la educación de ser reduccionista y lineal. O sea, reduccionista en el sentido que todos conocemos para comprender un fenómeno complejo que tiene muchas partes en interacción, hay que separar las partes y cada uno se dedica a estudiar una parte. Nos metimos en eso y después nos olvidamos de cómo es el todo. Y lineal de causa-consecuencia, como si fuera lineal, mientras puede haber en un fenómeno infinitas causas y con infinitas consecuencias. Traslademos esto a la educación y a la relación educador-educando, o sea, ¿qué es un alumno? El fenómeno alumno, mal llamado alumno, sin luz,
el educando, ¿qué es? ¿Causa y consecuencia de qué? ¿Cuántas causas llevaron a que este estudiante sea como yo leo? ¿Y qué consecuencias tiene el que él sea así? Bueno, como ya dijeron varios, la pandemia lo que hizo fue desnudar muchísimo más las contradicciones y las injusticias del sistema neoliberal en que vivimos. Ha hecho mucho más crudas las diferencias entre ricos y pobres, como ya lo han dicho algunos de los que participaron. Y me quedo siempre con esa frase de Freire de que solo los oprimidos descubren al opresor y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí. Entonces, bueno, sigo con Freire y con otros autores y me pregunto siempre, en educación a distancia, en red o virtual, ¿esto aparece o no aparece? O sea, ¿qué valores estamos transmitiendo o compartiendo o promoviendo en los estudiantes, en los educandos, haciendo o usando la metodología de educación a distancia en red o virtual? ¿Estamos preocupados por eso? Lamentablemente, y en función de muchos autores, esto no sucede. Si no sucedió en la educación presencial, ¿cómo va a suceder en la educación a distancia virtual en red en pandemia? O sea, yo creo que todos nuestros países nos vimos obligados, impelidos a trabajar de un día para otro a distancia, sin saber muy bien trabajar a distancia, sin conocer las técnicas que se pueden utilizar. Como docentes hemos tratado de resumir los contenidos de las materias o asignaturas que trabajamos. Los hemos resumido y hemos ido a lo esencial desde un criterio particular, no institucional, y hemos tenido que trabajar el doble. Hemos tenido que trabajar el doble desde nuestras casas, cuando no todos nosotros tenemos un lugar donde poder trabajar tranquilos, con eficiencia, con dedicación en nuestras casas. Lo mismo ha sucedido con los estudiantes y sus familias. Se han agregado los padres al trabajo a distancia con sus hijos. Eso ha trastocado también la relación educador-educando, porque se agregó un tercero que es la mamá o el papá, que muchas veces interviene. Bueno, y después hablar de educación a distancia sin referirse al libro hecho por Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto Castillo, llamado La mediación pedagógica, apuntes para una educación alternativa y a distancia. Ellos ahí hacen una serie de, no observaciones, sino posibles defectos y desvíos de la educación a distancia. No los voy a leer, están en el trabajo. Y yo comencé el trabajo con dos citas de Einstein. Una es, ningún problema puede resolverse desde el mismo estado de pensamiento en que fue creado. ¿Qué pasa si esto lo aplicamos en educación? Y que Einstein se hubiera referido específicamente a educación. Hubiera dicho quizás, ningún problema educativo puede resolverse desde el mismo estado de pensamiento educacional en que fue creado. O sea, nos está invitando diciendo, miren, profesores, educadores, si ustedes quieren hacer un cambio en la educación y critican la educación actual, tienen que mirar la educación desde otro lugar, no desde el mismo lugar que la han visto toda la vida. Y también él dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea el mundo. Bueno, voy a ser corto, he trabajado con muchos autores, está también el currículum oculto de los programas a través de Internet, que tienen sus valores ocultos. Margarita habla de eso en una publicación. Y finalmente termino el trabajo con una serie de recomendaciones que me parecen propuestas concretas, porque una cosa es la teoría, otra es la práctica, y si nos quedamos hablando solo de la teoría,
Y en la práctica yo propongo organizar en lo inmediato grupos de aprendizaje integrados por docentes en cada uno de los centros educativos. Otro punto es dialogar acerca de qué educación deseamos promover, sobre todo en educación a distancia, bajo cuál concepción y con qué ética, para qué, para quién y cómo. Adoptar en las producciones, para las producciones de los grupos de trabajo, el concepto de rizoma, elaborado por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Implementar en la medida de lo posible visitas de los educadores a las familias de los educandos, sobre todo en el primario y en el secundario. Crear actividades de participación individual y grupal, investigar, analizar, discutir formas de contención afectiva. Ese ha sido un grave problema en la etapa de COVID, la contención afectiva. No existe más el juego, en los recreos se juega, se aprende, se juega, se aprende jugando. Generar redes de comunicación, consulta entre los docentes y diferentes instituciones, y lo mismo entre países. Bueno, y dejo acá porque creo que ya se me pasó el tiempo.